Muy buenas tardes, amigas, amigos que nos acompañan en este Festival de Arte Nuevo. A nombre de la Secretaría de Cultura del Estado de Chihuahua y el Festival Arte Nuevo en su cuarta edición que se titula Espacios Híbridos, les queremos dar la más cordial bienvenida a esta que es la conferencia Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, segundo encuentro Reimaginando la Ciudad desde el Borde con la doctora Brenda Ceniceros. Y bueno, para encabezar esta conferencia y hacer comentarios y moderación, tenemos en primer término al subdirector de Producción Cultural de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, el maestro Tomás Contreras, en su calidad de moderadora, a Daniela Gutiérrez, y por supuesto a nuestra conferencista el día de hoy, la doctora Brenda Ceniceros, de quien me permito leer una presentación. Brenda Ceniceros Ortiz es arquitecta y licenciada en Artes Visuales, maestra en Acción Pública y Desarrollo Social en línea de Gestión Urbana por parte del Colegio de Frontera Norte en Ciudad Juárez, Chihuahua, México, y doctora en Arquitectura por la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Sus líneas de investigación son multidisciplinarias en áreas que integran arquitectura, urbanismo, arte e intervención y gestión urbana. Su investigación parte del estudio de la ciudad en la frontera como escenario de la arquitectura, arte y urbanismo en conjunto con las acciones sociales y las problemáticas de los ciudadanos en la actualidad. Reimaginando las ciudades del Borde es un foro dedicado a presentar y difundir proyectos de arquitectura y arte desde la asociación civil, iniciativa privada e institucional con el tema de comunidad y ciudad. Este foro es gratuito, fue diseñado por la maestra Brenda Ceniceros e invita a ser parte de la intervención social mientras envuelve una diversificación de facetas con las cuales entablar un diálogo con las y los diversos actores sociales urbanos. El objetivo general es propiciar entre investigadoras e investigadores, estudiantes, creativos, activistas, asociaciones civiles y colectivos y público en general, la creación de diálogos y redes colaborativas para contribuir a repensar, reidear o reimaginar la ciudad. Cedo entonces la palabra a la doctora Brenda Ceniceros. A todas y a todos. Primero me gustaría, agradecer a todo el equipo del festival. Es un gusto poder compartir este espacio y gracias por tomarnos en cuenta e invitarnos. También me gustaría comenzar por decir que estamos aquí para platicarles acerca de este evento, el encuentro Reimaginando las Ciudades del Borde, un proyecto que ha sido muy multifacético y abierto, el cual ha transitado ya por 5 años. La presentación que vamos a compartirles, también es como un reflejo de este recorrer, y también se trata de unos dibujos de garabato, los cuales están en constante construcción y constante garabateo, ¿no? Entonces, este encuentro nos habla primero de que nace de una idea, ¿no? Desde dar un espacio y una voz a aquellas personas y acciones que muchas veces pasan desapercibidas, pero que son importantes en el hacer ciudad. Parte de la idea, de imaginar cómo una actividad constante, una actividad creativa, liga la idea de este ser o de estos seres creativos, colectivos, imaginativos, que tienen un quehacer constante, accionante de intervenciones en la ciudad. Esta actividad imaginativa que está en constante movimiento, está constantemente evolucionando también. Las personas constantemente estamos imaginando. Otra palabra clave del proyecto es el re, ¿no? También nos preguntan mucho por qué se utiliza el re. El re es importante porque nos ayuda a identificar que somos seres en constante reconstrucción, ¿sí? Pero a manera de espiral vamos regresando desde otros niveles al territorio, al tema, al mismo mundo. Otra palabra muy importante es el borde. Si bien imaginamos desde un territorio, desde un punto geográfico, desde un origen, no lo hacemos como una idea cerrada, más bien es como un espacio poroso, un tanto rebelde, desde el borde, desde el límite, que es constantemente traspasado y transgredido, pero que físicamente también lo podemos localizar. Aquí, también todo aunado a la idea de ser entes de frontera. Esta interconexión de distintas miradas y multidisciplinarias se manifiestan, desde el arte, la arquitectura, también el diseño, anclada siempre a la idea de la intervención social urbana, estas acciones, intervenciones en la ciudad desde diferentes facetas y aristas. La lógica del encuentro
si bien no es un precepto de política pública, sí se centra en facilitar un diálogo. Este diálogo es muy importante. Se da gracias a la inclusión de distintas voces, desde los artistas, activistas, académicos, asociaciones, colectivos también, estudiantes, actores solitarios que permiten la construcción de redes. Nos interesa esta, digamos, marea de actividades y su desarrollo, la participación social y cómo esto contribuye a la reestructuración de la misma imaginación, siempre a través del diálogo. Entonces, la idea de repensar, repasar, recrear, también de reidear y reimaginar, pues es la médula del evento. No es la presentación de trabajos o investigaciones terminadas o cerradas, sino más bien se desarrolla en la idea un tanto de la poética de la imaginación. Tampoco se trata este evento de dar resultados o respuestas o hipótesis. Es un proyecto de acción y de constante creación. Nos parece importante este mapeo y esta presentación de actividades y sus desarrollos. Queremos ver qué está pasando, porque eso que pasa es muy importante y muy interesante. Es el núcleo del hacer ciudad. Entonces, un tanto responder qué está pasando con estos activadores de la ciudad, qué están haciendo, cómo lo están haciendo, qué estrategias ellos utilizan y parar ahí, parar para dialogar. El proyecto se da, bueno, más allá de una agenda política o académica que permite a través de la participación de estos activadores de ciudad imaginarnos cosas. La participación a través de la actividad de imaginar nuevas cosas conociendo lo que otras personas están haciendo y accionando. Y para eso, bueno, se ha dado una serie de encuentros, se da un recuento de las principales ideas a lo largo de los eventos. El primer evento se da en el 2016. Aquí se trataba de imaginar las luchas por la ciudad y la idea de los no lugares. Y intervinieron temáticas como intervención, género, identidades, movimientos culturales, políticas públicas. Y dentro de lo institucional, bueno, se manejaba dentro del Departamento de Arquitectura. Ya para el 2017, el segundo evento, se trataba de imaginar otras formas de acercamiento al arte y también a la arquitectura. Aquí ampliamos el foco, ampliamos las latitudes, ya participaban personas desde Querétaro, Guadalajara, Ciudad Juárez y El Paso. El encuentro siempre ha sido binacional. Las temáticas aquí planteadas eran arquitectura posible, género y arte, espacio público, educación y cultura, y aquí ampliábamos las cuestiones de talleres y conferencias y recorridos. También nos permitió ampliar no solamente el foco, sino de lugares. Se utilizó el Centro Cultural de las Fronteras, un nuevo lugar, y también se ampliaron los cómplices. Aquí entra sobre todo el cómplice Tomás Contreras con la exposición Red, donde ya el arte formaba un punto focal, ¿sí? Y pasó de ser solo un participante al cómplice del evento. Para el tercer evento, en el 2018, se trataba de imaginar la frontera. Se volvió un tanto internacional, Colombia-México. Las temáticas de intervención, educación y políticas públicas, medios audiovisuales. Había paneles de estudiantes de arte, la muestra, también otro proyecto de Tomás, los colectivos binacionales ciclistas, el corredor seguro para las mujeres. Igual manera, la fórmula de los talleres, las conferencias, recorridos y paseos. Aquí se seguía teniendo liga con el Centro Cultural de las Fronteras y con el Seminario Internacional de las Culturas Latinoamericanas, el colectivo Bazar Juárez y el colectivo Otro Salón. Para el cuarto Reimagina, en el 2019, ya tratamos como de imaginar otras formas de caminar la ciudad. Aquí se vuelve internacional al momento de tener invitado de Italia y México, las temáticas de frontera, memoria, gráfica urbana, la estética de la liberación, el arte urbano y el arte memorial. Aquí ya se unían tanto el arquitectura, arte, diseño y Yada Ixa, talleres, recorridos y conferencias. Y bueno, los lugares hasta ahora transitados, pues es la frontera, Ciudad Juárez, El Paso, Querétaro, Guadalajara, Colombia, Puebla, Ciudad de México, Italia. Nos parece importante tener geolocalizadas las experiencias. Y bueno, la inspiración viene de otras imaginaciones que se encuentran dentro de estas mismas conversaciones y se van transformando, comunicando para salir y crear nuevas. El acercamiento nos parece que a otras ideas es muy importante. La lógica original de este encuentro pues es ese punto de interacción y conexión que se realiza
Es un proyecto que es de acceso libre al público en general, no es gratuito y también se acopla dentro de las instituciones, tanto públicas y de acercamiento a la comunidad. Está abierto también a proyectos de diversas índoles y orígenes. Es algo abierto, que si bien se usan ciertos espacios, también podrían utilizarse otros. La frase desde el borde, bueno, representa estos panoramas desde el límite de la frontera. Todos convergemos en un mismo río. A veces estamos en el mismo barco, pero otras no. Todos vamos en este río en constante movimiento. Ahí esta metáfora. Pero en donde volvemos a la ciudad constantemente, pero moviéndonos, evolucionando, creciendo, accionando desde diferentes puntos. Cuando se reimagina, caemos en los actores, en las imaginaciones propias de ellos, de los colectivos, fenómenos y problemáticas compartidas que permiten que estas imaginaciones se vayan compartiendo y creando nuevas, ¿no? Entonces, bueno, este es un encuentro para dialogar acerca de todas las demás acciones allá afuera. Es el punto en el mapa imaginario del hacer ciudad, donde convergen y se incluyen las diferentes voces, instituciones, agencias, actores, todos ligados a sus respectivos financiamientos y propias políticas. Estos encuentros, bueno, se vuelven también reencuentros. Esta palabra de reencuentros nos habla de la reincidencia, de que algunos actores no solamente se presentan en un foro, sino van presentándose en varios, los cuales nos habla de reincidir. Demuestra que la acción y esta construcción, reconstrucción de la ciudad sí se hace, este imaginario puede concretarlo. Poder mencionar un ejemplo que es muy querido del artista urbano George, de Ciudad Juárez, que en primer encuentro nos presentaba su quehacer como un actor en la ciudad y su quehacer colectivo desde el arte urbano. Hoy, al tejer después de 4 encuentros, bueno, se mueve a otro ámbito, un punto de encuentro urbano, galería, panadería, la panadería resiste, habla del rescate de oficios en el centro histórico a partir de esta panadería, que es un lugar social, y de resignificar en territorio. Otro ejemplo también puede ser la participación de las mujeres artistas fronterizas, que a partir de, bueno, de la Marea Morada en el 2016 presentaban un trabajo y recolección de distintos ámbitos de su quehacer como productoras de arte, y que ahora pues ya manejan distintos espacios de inclusión, casas y proyectos propios y grupos de acción. Y bueno, muchos otros que yo pudiera dejar fuera, que dejo fuera por la cuestión del tiempo, pero todos son importantes. Hay gente que empezó como participante y se ha quedado como cómplice. El encuentro es posible ya que todo surge a partir de una invitación, que se pudiera decir que es un hecho simple, pero es muy significativo. También una convocatoria desde la claridad y transparencia de la información, ir evolucionando con las propias voces cómplices. Estos imaginarios, bueno, se vuelven acciones y luego se vuelven a imaginar otras cosas. Colaboraciones, evoluciones y observar estos caminos para mí es bellísimo. Vamos en el río, pero los barcos son diferentes. Son puntos diferentes de cada participante. Este proyecto pudiera decirse que es un yo, es mi agencia, es mi idea, pero no opera sin los cómplices y sin las voces colectivas. Existe la posible condición de encontrar y recuperar y abrirse a encuentros, ¿sí? Dentro de los que hemos transitado. Pero la evolución es inevitable, tanto que las acciones como de los actores. Es importante pensar acerca de las políticas públicas, ya que no la hemos imaginado lo suficiente, pero por otro lado la hemos imaginado demasiado, y tiene que ver con la información. Cuando algunos participantes nos platican su experiencia y visualizamos que vamos lo mismo, visualizamos la misma idea, vamos en el mismo barco. Cuando nos explican y nos brindan apoyo, ya estamos en el mismo río. Entonces, reimaginando las ciudades del borde busca exactamente eso. Y bueno, yo cerraría aquí la participación inicial para darle paso a Tomás, que nos platique un poquito más de la exposición y estas otras ideas. ¿Sí me escuchas, Tom? Sí, gracias. ¿Qué tal? Gracias por cederme la palabra. Voy a intentar compartir la parte correspondiente a la presentación que me toca. Déjenme checar aquí y
Ustedes me dicen si me están viendo. ¿Me escuchan? Sí, Tom. Ok, supongo que ahí está la presentación que corresponde a mi parte. Bueno, gracias Brenda por el espacio, gracias a Daniela, a toda la gente del FAN y al público que nos está checando ahorita en las redes. Le mando un saludo a todas las universidades y a los estados invitados. Bien, reimaginar la ciudad en todo caso es un ejercicio que hacemos todos y cada uno de los seres y los sujetos que participamos de vivir la ciudad y de hacer la ciudad. En principio, eso es un ejercicio ciertamente cotidiano y que parece no tiene del todo un ejercicio poético, pero para aquellos que somos estetas, que somos artistas, que somos gente con inclinación, sin profesión o no, del arte, a la apreciación estética, al goce del paisaje, al ejercicio lúdico, al ocio recreativo, pues sabemos que vivir la ciudad es un ejercicio más allá de tener casa y de transitar y de ir de compras, ¿no? Bien, reimaginando la ciudad es un encuentro que cuando a mí me lo presentan, lo conozco como espectador y cuando por segunda ocasión se va a realizar el evento, es Brenda y Laura Ochoa, la coordinadora de entonces de la coordinación de la licenciatura en arquitectura en la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, principalmente en el Instituto de Arquitectura, Diseño y Arte. Me lo presentan como un proyecto que está en crecimiento y es un proyecto que ha podido reunir una X cantidad de voces y de públicos, pero luego la prerrogativa era incluir al arte. Yo en ese entonces era coordinador de la licenciatura en Artes Visuales ahí mismo en el YADA y me interesaban mucho los proyectos por función y por compromiso y por vocación que involucraran estudiantes y sobre todo los encuentros que en un sentido no tradicional académico buscan establecer redes. Todos los ejercicios académicos se fundamentan principalmente en difundir conocimiento, generar conocimiento y establecer redes. Pero por lo regular existe una forma muy tradicional de hacerlo en la que son las grandes voces intelectuales, los académicos, los que realizan a partir de un ejercicio académico o de artículo de investigación las opiniones y los enlaces con otros conocimientos, pero son los encuentros, las exposiciones, los ejercicios que se hacen donde te encuentras sin conocerte, donde descubres que tras el currículum existen sujetos con pasiones y con vidas muy particulares que se dan, ¿no? Entonces, yo a cargo de este colectivo y proyecto que se llama EOS, el otro salón, que es un proyecto curatorial, una iniciativa curatorial que se encarga de desarrollar proyectos de arte enfocados en un ejercicio educativo, en un ejercicio didáctico y por tanto en un ejercicio activo de creación. A partir de ese proyecto y de la invitación que hace Brenda, yo propuse para la convocatoria un proyecto de exposición que se llama Jugar en lo Inmenso. Y era acopiar desde una perspectiva de artistas la manera de pensar la ciudad y de cómo se entendía el evento. Originalmente no pensaba hacer un evento aislado, perdón, sino ser un evento que entendiera de alguna manera la médula y que participara activamente con todos los demás encuentros. No era una típica exposición de encuentro o asociada a conferencias en las cuales el break del café les permite recrear la vista, sino que necesitábamos establecer una relación particular con actores que eran académicos o no académicos, artistas independientes de la primera, segunda o tercera generación, es decir, antigua escuela, clásica escuela, mediana escuela y nueva escuela. Y por supuesto involucrar a estudiantes. Para nosotros como Frontera, la hibridación casi siempre es un tópico a reconocerse y a identificarse y con el cual estamos de acuerdo, pero no es tan simple, en ningún gremio es tan simple establecer diálogos, y eso es algo que me interesaría mucho rescatar de la participación y de la acción de Brenda, que reimaginar la ciudad se basa en lo posible, se basa en hacer coincidir voces y
formas y maneras, texturas y colores que de otra manera es mucho más difícil de hacer, ¿no? Es decir, reimaginar es pensar la potencialidad y la posibilidad de poder hacer las cosas. Entonces, partiendo de esa idea, para nosotros, desde una visión curatorial, era muy interesante que la mayoría de las propuestas estaban enfocadas en construir la ciudad y originalmente yo era un padre muy joven por entonces, mi hijo estaba muy chico y el pretexto que yo le entendía o que le veía a la vida era generar un espacio de ciudad distinto para los niños y partimos de ese ejercicio y de familiarizarlo con los artistas y es que empezamos a partir de esta frase de reflexión. Si una vez tuvimos miedo al bosque, era el bosque del lobo, el del ogro, el de la oscuridad, en donde no podíamos perder, nos podíamos perder. En esos tiempos el lugar donde los niños se sentían seguros era entre las casas, en la ciudad, en sus barrios, experimentando libremente el juego. Y esa frase me interesaba porque me interesaba que trabajaran artistas, hombres y mujeres, jóvenes y no tan jóvenes, y que tuvieron la experiencia de una ciudad Juárez diferente, de una ciudad en la que salir a la calle era posible, transitar el espacio público era posible, acceder a un tiempo de ocio desde ser niño era posible, ir a la escuela a pie, solo, era posible. Y entonces todo eso que era o que fue posible era en condición de inspiración o de memoria, sobre todo de nostalgia, podría decir, la médula, ¿no? El leitmotiv de esta exposición. Entonces, Remas, Jugar en lo Inmenso, es una exposición que proponía en principio una intervención sobre una obra de arte o sobre una fotografía. Estas fotografías fueron fotografías que fueron recuperadas de una exploración en Google Maps en un tiempo preciso en el que aún no pasaba el satélite de registro y en el que no existía una actualización de la mancha urbana de Ciudad Juárez. Entonces, en Google Maps podíamos acceder a una perspectiva de 3D a partir de su tecnología de la cámara en 3D que hacía recorridos y por la cual se hizo el levantamiento ya en términos de perspectiva peatón, donde muchos de los espacios de Ciudad Juárez que eran baldíos y que están contiguos a zonas habitacionales, es decir, zonas donde vive gente y donde viven niños, ya habían sido invadidos o habían sido explotados o habían sido edificados, ¿no? Proyectos. Por otro lado, estábamos a días, semanas de que pasara el satélite y que esa visión se actualizara. Entonces fue un espacio propicio para coexistir entre el pasado, el presente y el futuro de la posibilidad de una ciudad diferente. Entonces, a través del dibujo, de la pintura, del collage, de la calca, se buscaba que la representación o el trabajo que hicieran los artistas fuera con base en la imaginación infantil. Esta imaginación que es explosiva, que es volátil, ¿no? Que es una materia de lo posible, como decíamos, y que sin mediar entre el presente y el futuro busca un espacio de reflexión sobre la recuperación del espacio público, ¿sí? Para nosotros queremos recuperarlo, pero los niños cuando están en el espacio se apropian, ¿no? Y es ciertamente diferente. Partiendo de este contexto, sobre todo el contexto de infancia libre, donde las fracciones habitacionales enrejadas, donde la infancia pudo desarrollarse en otro espacio, era entonces un espacio posible a razón del caso del baldío. Y el baldío es para esta exposición una materia base, es una posibilidad, ¿no? Es la posibilidad, es la potencia de la utopía. Pero entendíamos al baldío no como un páramo incivil, ¿no? No como una tierra de nadie donde hay peligro, sino donde existe un terreno fértil para dar futuro, un espacio ante el cual el ojo del infante o de los niños se recrea. Es un territorio azaroso, cierto, e imprevisible, pero también es todo lo que puede hacer en tanto que se tenga capacidad lúdica y cómo nos la permitimos. Esto es un ejemplo de cómo estaban los terrenos por entonces y el ejercicio originalmente presentaba, o el acceso a las fotografías presentaba la dirección exacta que podías ubicar con código postal, ciudad, avenida y número y colonia en el Google Maps. Si hoy por hoy las buscan, serán territorios o espacios que están ocupados por otras construcciones, ¿no? El pretexto era intervenir fotografías, era retratar los baldíos, era ocupar un espacio por edificaciones o por posibilidades diferentes.
y eran diferentes porque aquí terminó siendo el típico espacio comercial, que entiendo la posibilidad y el beneficio de desarrollar un circuito comercial, pero era fundamentalmente un territorio que se constituyó en zona industrial, ¿no? Entonces, Ciudad Juárez es una ciudad que ha crecido en menos de 40 años producto del boom de la maquiladora, pero también ha crecido de manera disgregada y generando en cierta medida muchos problemas de articulación social, inaccesibilidad en el transporte público, y a eso se le suman una serie de otros elementos, ¿no? La consecuencia hoy por hoy es que los chicos y los niños, las chicas y las niñas de nuevas generaciones han crecido sin acceso al espacio público, aunque ello implique la ventaja de vivir en fraccionamientos cerrados con áreas verdes previamente diseñadas. Pero no pueden apropiarse de la calle de manera libre, no pueden desarrollar competencias de otras maneras, más todos los fenómenos de violencia y de salud y en general que se han venido desarrollando durante la última década, ¿sí? Este es un ejemplo de cómo la imaginación puede apropiar el espacio y cómo contextos completamente diferentes, ¿no? Un barco incendiándose en un desierto, pues posiblemente pueda ser incendiado por el calor, pero posiblemente un barco no existe, ¿no? O no se construye o no se industrializa ese gremio de la industria metalúrgica, ¿no? O de las comunicaciones. Entonces, también hablábamos de la posibilidad de ubicar elementos que puedan ser algo similares a un surrealismo o surreales, pero que se basaban de la imaginación de un niño, ¿no? O sea, la imaginación permite la posibilidad de llenar todos los huecos que no han sido llenados. La imaginación permite identificar huecos ahí donde todo parece ser lleno. La imaginación permite, simple y sencillamente. Entonces, a los artistas se les entregaba impresa esta fotografía que retrata terrenos, ¿no? Terrenos que hoy están convertidos, como decíamos, en plazas comerciales y en industria maquiladora. Y a partir de la relación con el espacio, los artistas y su memoria hacían un recuento de las cosas que podían o no tener acceso. Todos y cada uno de los artistas invitados, de las artistas, los diseñadores, incluso la sociedad civil y la asociación civil que participó en este ejercicio de hacer imágenes a partir de la imaginación, conocen estos territorios, pasaron por estos territorios, los ocuparon en alguna medida a la hora de ser transeúntes, ¿no? Entonces, este ejercicio se apoya en la idea, decíamos, de la imaginación infantil, pero en esa inmediatez siempre compite la letargia, ¿no? Del tiempo planeado, del tiempo adulto sobre un presente o un futuro determinado. Es decir, las condiciones de los niños casi siempre están dadas, y cuando decimos dadas nos referimos a impuestas. Entonces, a mí me parecía muy importante que en el ejercicio no solamente curatorial, sino también de montaje participaran las manos de los niños que pudieran encontrar la posibilidad de descubrir que el ejercicio de pensar la ciudad la hacemos todos. Y esta es una imagen ejemplo, ¿no? Donde transportar, enmarcar, cuidar, colocar, equilibrar, nivelar, transitar, fue en la exposición un espacio abierto para los niños y las familias. Y en este ejercicio que decíamos, es un ejercicio curatorial que estuvo desarrollado en lo que antes se llamaba la Sala Fotográfica del Centro Cultural de las Fronteras. Hoy es el acceso a la Sala Fotográfica y el mezanín de la Sala Plata y la Sala Plata, que son dos de las grandes salas de exhibición que se encuentran en esto que antes era el FONART, un espacio en el circuito envolvente de la zona PRONAF en el norte de la ciudad, y que es un espacio condonado a la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez. En sí, el ejercicio de presentación y de exposición de las obras de arte terminó en objetos constituidos a partir de la imagen enmarcada en cajas de cartón como una referencia a la caja de Pandora y como un material que sabemos es fácilmente encontrable en un terreno baldío, ¿no? Entonces jugaba en esa doble dualidad. Y estos son algunas de las obras ejemplo, ¿no? Este, por ejemplo, es un terreno que se encontraba en Paredera Dorada, que es una sección del centro, específicamente del centro geográfico de la ciudad, no el centro histórico,
sobre la avenida Tecnológico en el número 3050, y que actualmente es un circuito comercial, pero que era un terreno por el cual debía de acceder el artista que intervino esta imagen para desarrollarse entre la distancia o recorrer la distancia que ocupaba el terreno, pero que conectaba su casa y el transporte público, ¿no? Entonces, de alguna manera, su ejercicio es invalidar el sol en una referencia a la inclemencia del tiempo, y por otro lado, en una proyección de fantasía o de memoria de aquellas caricaturas y héroes que podía él acceder en la televisión pública. Luego existen intervenciones determinadas por arquitectos, por artistas. Esta es una obra que realizó Arturo Damasco, este muralista muy identificable, muy conocido por el mural de Juan Gabriel, y que tiene a bien también ser un egresado de la licenciatura en Artes Visuales. Este caso es Eric Nungaray, también un pintor muy conocido de la región, y que también es graduado de la licenciatura en Artes Visuales, y que resulta por entonces que era profesor de arte en nivel de kinder. Entonces fue ciertamente congruente su ejercicio y su participación. ¿Sí? Luego encontramos a obras de Octavio Nava, que es un fotógrafo y diseñador gráfico que se ocupa de desempeñarse en el área de desarrollo social, y que su trabajo casi siempre está asociado con la reconstrucción del espacio, la recuperación del espacio y la accesibilidad al espacio. Luego este es Carlos, otro arquitecto, que resulta ser coincidentemente el esposo de la doctora Brenda, y que también tuvo a bien platicarlo. A mí me parecía importante que los arquitectos que piensan las estructuras para ser habitadas, para ser vividas, para ser funcionales, participaran, pero Carlos no es uno de esos arquitectos. Carlos es un arquitecto que está seducido en cierta medida por la planeación urbana, en el sentido de las posibilidades de las áreas verdes, de la recuperación del agua, del análisis del territorio y de sus propias geografías, ¿no? Entonces, irónicamente, establece este diseño de mezcla estilística, pero antes que nada no es nada más un diseño arquitectónico per se de la tradición clásica, sino que es un ejercicio que nos engaña. Es un edificio que, si bien cuando lo vemos en toda su extensión y magnitud, es un edificio que es transparente, y transparente al grado de que no tiene techos, ni ventanas, ni marcos, ni perchería, ¿no? Es un edificio por el cual puede transitar el cielo, las nubes, como él mismo decía, ¿no? Entonces, es y no es un edificio. Y luego existen otras intervenciones técnicas, como esta de Dios Perro, que es un colectivo de hermanos, Yair y su hermano Román Silva, quienes originalmente tratan temas que se asocian con la recuperación del espacio público para la accesibilidad a las mascotas y a los animales, ¿no? Y realizan este ejercicio de grabado por calor vía láser para representar una metáfora entre el pasado y el presente, ¿no? Entre las especies con las que no cohabitamos y con las especies que sí cohabitamos. René, otro graduado de Artes Visuales y graduado por la MEDCAT, la maestría en Diseño y de Procesos Creativos, que también es del Instituto de Arquitectura, Diseño y Arte, pues nos recuerda un planteamiento sobre aquellas cosas con las cuales se encuentra el peligro, ¿no?, de la infancia: la deshidratación, el calor, la necesidad de descanso, los animales muertos y hasta el posible incendio, ¿no? Recordaremos que era muy común antiguamente entender y saber o recibir la noticia de que se quemó un páramo o se quemó un terreno, ¿no?, a producto de que ciertos niños o niñas con tendencias a la vagancia, por no decir piromaníacos, pues accedían al queme de hierbas, ¿no? Pero de alguna manera él defendía ese derecho porque sabía que es un ejercicio en el cual los chicos y las chicas aprenden sobre el peligro, no sobre hacer alarde de la tragedia o de lo poco obediente que puede ser un niño, sino como es una referencia indirecta al verano, a partir de que la metáfora del calor, con la idea del derretimiento de la paleta y el uso a los cerillos, puede permitir incluso la muerte, ¿no? Pero la muerte metafórica, la muerte de aquella infancia que no tiene acceso al espacio. Luego está Diana Ginés, quien por entonces era
una de las coordinadoras de recuperación del espacio colectivo El MONU, el Monumento Benito Juárez, que es un parque que tradicionalmente era un espacio de encuentro, hoy es una especie de monumento y parque enarbolado en el que el ejercicio del bazar, sobre todo el bazar cultural, se desarrolla ahí. Pero antes que eso, fue un monumento ciertamente olvidado, y este colectivo que reúne a otros 2 integrantes, hace un ejercicio de memoración y revaloración del espacio público, específicamente en el monumento a Benito Juárez. Y ella interviene en esta imagen. Ella es la única que decidió transformar por completo la imagen, pero en su perspectiva también de estudio social y de involucrada con la recuperación del tejido social y de la asociación o de los grupos civiles que trabajan con la memoria de las víctimas de feminicidio, pues desarrolla esta especie de memorial, cartel, rótulo, ¿no? De herencia estilística de todos estos quehaceres y oficios que existían en Ciudad Juárez y de las que participaron muchas mujeres. Entonces, en cierta medida, ese es el tema que ciertamente más se despega posiblemente del pensamiento de la infancia en términos de la representación, pero que no lo hace porque estas causas y estos movimientos no solamente buscan reivindicar a las muertas, como vulgarmente le dicen, a las víctimas de feminicidio, sino a educar y a capitalizar en la seguridad y en la estrategia a las nuevas niñas que esperamos no sean víctimas de este fenómeno. Luego está Orte Mínguez, quien también es diseñadora y profesora de la MEPCAT, quien desarrolla este ejercicio donde niega por completo el espacio para permitir literalmente hablar sobre la posibilidad de construir desde el juego. Jorge Cuevas, el Menino, quien es otro fotógrafo y fundador del colectivo de fotografía, si no mal recuerdo, Máquina Fotográfica, quien a razón de la poca construcción histórica o del poco referente documental y archivístico de la fotografía en Ciudad Juárez, desarrolla este colectivo, y fundamentalmente ellos trabajan en la imagen de la fotografía que se produce a partir de procedimientos análogos, ¿no? Entonces, para él fue mucho más posible intervenir desde su propio campo de acción la imagen, y reúne a una serie de infantes, entre ellos su hija, para desarrollar esta actividad, ¿no?, que viene a representarse en esta imagen. Y luego está el artista público y artista urbano, que hacía referencia a Brenda, George, quien realiza esta intervención posible. Esta, en realidad, es, por decirlo así, una creación paralela a la lucha y el esfuerzo que él tuvo durante 4 años para ser uno de los primeros artistas jóvenes y uno de los artistas urbanos veteranos en el sentido de aquellas generaciones asociadas a lo que se conocía como acto delictivo, la pintura mural del graffiti, que ha permitido establecer una relación clara entre el espacio público y el acceso al presupuesto público mediante el gobierno para realizar un ejercicio de monumento en una de las zonas del suroriente de Ciudad Juárez. Ciudad Juárez, en términos arquitectónicos y en términos monumentales y de espacio al acceso público, se concentra disgregado, decíamos, pero concentra en el norte la mayor cantidad de espacios que permiten o dan garantía a estos derechos y a estos fenómenos, ¿no? Y el suroriente es un espacio que ciertamente no alberga espacios culturales, donde muchos de los ejercicios que se realizan de acceso a la formación cultural y del arte, y sobre todo a la música, son iniciativas de la asociación civil, y el gobierno o las instancias comerciales no participan. Entonces, él buscaba de alguna manera reivindicar el acceso a la cultura a partir de la imposición o del logramiento del establecimiento de un monumento como una garantía del acceso a la cultura y del derecho al arte en los ciudadanos, ¿no? Muy bien. Y esta, que es la única obra tridimensional en el sentido estricto, que realiza Alejandro Morales, Alejandro Luperca, un joven que por entonces era recién graduado de la licenciatura en Teoría y Crítica del Arte y que hoy es una de las promesas de la curaduría en México, y que por entonces él desarrollaba un proyecto que se llamaba Proyecto Simpala, que era la caja de un tráiler muy típica para nuestro territorio, convertida en
espacio librería y galería de arte contemporáneo. Entonces, él desarrolla esta ant farm o esta granja de hormigas como una metáfora no de que somos seres diminutos en el mundo como algo peyorativo, sino que somos el reflejo de una manifestación natural que ha decidido por condición consciente organizarse como sociedad y que como sociedad debe comportarse. Entonces, en esa perspectiva, el ejercicio de encajonamiento es antes que un hábitat intervenido por la mano humana, es ante todo un sistema posible de interconexión y de vivienda. No se muestran las hormigas, solo se podían ver en vivo porque esta fotografía obedece al proceso creativo y de montaje de la exposición y radicaba en un tiempo en el que, o radica la fotografía en un tiempo en el que apenas las hormigas están construyendo su colmena. Las hormigas y toda la colmena pudieron ser vistas en vivo y como ideal de Alejandro no quería una documentación posterior, sino que fuera un proceso que se pudiera vivir in situ. Bien, como manifiesto final, la exposición tenía recuperar el espacio público para que los niños puedan volver a jugar en la calle, ir solos a la escuela, convivir con otros niños de otros barrios, compartir la plaza con ancianos, otro sector segregado en la sociedad. Y esto para nosotros es importante y lo decimos, es importante, porque la ciudad ha cambiado y con ella ha cambiado el modo de ser de los niños. Y eso es algo sobre lo que hay que tener un ojo crítico. La inclusión de los niños es importante porque viven en un contexto de exclusión de la vida social urbana y del planteamiento de las ciudades. Es necesario y completamente relevante entender que los niños son un indicador sustancial para determinar la calidad de la ciudad y de la vida. Hoy la ciudad se ha vuelto un bosque hostil, como la frase que establecíamos como pretexto. Hoy el lugar es inaccesible. Hoy se encuentra dependiente el joven y el niño de la vigilia. Hoy es un espacio y tiempo preciso para pensar cómo se debe determinar y cómo debemos de comenzar a devolverles la ciudad y por eso su autonomía. Bien, esa es la perspectiva original de la exposición y si ustedes tienen a bien o Dani tienen a bien o si el audio no falló, podrían algunos o algunas compartirnos su pensar o sus preguntas. Gracias. Gracias, Tom. Gracias. Yo prácticamente tengo algunas pequeñas inquietudes. Entiendo la importancia de la imaginación y de reimaginar el espacio en el que vivimos y convivimos comúnmente. Yo soy como de la generación que comentaba Tomás, ¿no? Que le ha tocado experimentar y vivir la ciudad desde otros puntos de vista. Yo vivo en la zona suroriente de la ciudad y a mí me toca prácticamente construir la colonia en la que estoy viviendo. Desde el momento en el que llegar en una planicie completamente desértica y ver matorrales y el desierto de frente, ir construyendo la casa en la que actualmente vivo, ir construyendo las escuelas en las que yo asistía, y luego incorporarme a explorar la ciudad que puede ser el norte de la ciudad y la forma en la que se van construyendo y formando los espacios, ¿no? Desde el transporte público hasta el comportamiento de las personas en las dos diferentes zonas de la ciudad. Ahorita con esto del confinamiento y lo de la pandemia, ¿qué tan importante es reimaginar y hacia dónde se iría esta construcción de los espacios? Es decir, ¿hasta dónde nos llevaría la importancia de reimaginar nuestros espacios ahorita y hacia dónde nos llevaría? Mira, yo aquí tengo una opinión muy personal acerca de eso. Fíjate que las personas pensamos que la pandemia es algo nuevo, ¿no? Porque se nos está presentando ahorita. Pero en las cuestiones arquitectónicas, las pandemias siempre han cambiado y moldeado la manera en que concebimos los espacios. De repente hay que volver al origen,
¿sí? El origen de una arquitectura funcional es que sea con buena iluminación y buena ventilación. Si tú tienes eso, cualquier, digamos, virus es menos propenso a tener contagio, o las personas son menos propensas a tener contagios del virus. Entonces, pueden encontrar en la historia de la arquitectura cómo las diferentes pandemias que ha sufrido la humanidad va moldeando y vamos regresando de nuevo a estos orígenes de la arquitectura, en donde hay que tener las ventanas que se abran, hay que tener iluminación, que te tiene que dar la luz, te tiene que dar el sol, entonces se viene regresando. Como mencionaba al principio, a mí me parece que la palabra imaginando quiere decir que estamos constantemente imaginando nuestro propio quehacer humano y nuestra propia acción hacia dónde vamos. Entonces, como seres pensantes y seres imaginativos, siempre estamos teniendo eso. No es algo que, estamos en confinamiento, dejamos de hacer algo. No, es una cuestión de estar en constante movimiento, y yo creo que sí, las reflexiones hay que registrarlas y hay que documentarlas, pero digamos que es una actividad que para mí es natural, el estar imaginando nuevas formas de vivir, de habitar, de mejorar como seres humanos. No sé, Tom. Sí, fíjate que cuando planteamos el concepto de la imaginación, casi siempre lo asociamos a la creatividad. Y todos, y ustedes no me dejarán mentir, por cada proyecto que nosotros concretamos hay a lo menos otros 20 diseñados y otros 100 o más imaginados, ¿no? Entonces, de pronto, la imaginación también se convierte como en una pérdida de tiempo y de algo infértil. Y como dice Brenda, es cierto, se documenta. A nosotros como académicos nos resulta necesario y obligado documentarlo. Pero la idea de encontrar acá el espacio de reimaginar tiene aspectos muy coincidentes. Fíjate, así como tú decías ahorita que te toca construir, cuando yo era un niño y un joven, la zona perimetral de la ciudad llegaba, ¿no?, en su anillo periférico a donde yo vivía, ¿cierto? A mí, por ejemplo, me tocó la experiencia de vivir de una manera así como también rara, ¿no? O sea, sí había casas, no nos tocó construirlas, eran de interés social, ¿sí? Eran un derecho al que podías acceder por ser trabajador, y tenían acceso a un parque, pero el parque era inaccesible. Tenía jueguitos el parque, tenía zonas perfectamente definidas para los niños, había pasto. El problema es que el pasto estaba seco, ¿sí? Las zonas determinadas para los niños eran peligrosas, había jeringas, vidrios, óxido, llantas, etc. Y no era tan baldío ese terreno, pero tenía las mismas posibilidades del baldío, ¿no? Yo creo que reimaginar la ciudad es un ejercicio obligado por todos, ¿sí? Creo que los transeúntes o los automovilistas siempre hemos tenido una discusión constante sobre el tráfico, el diseño. Vemos que no se acaba la capacidad de asombro cuando descubres que hay una nueva cosa, una cosa que te atrae a la vuelta de la esquina, al doblar la calle, al frenar en un semáforo, a algo que nos agrade y que nos parece a nuestro juicio estético, a nuestro juicio funcional, pensar que eso sí está correcto hecho, ¿no? Pero creo que reimaginando llega en un tiempo en el cual ya existe un espacio muy grande de diálogos sobre otro tipo de arquitectura, y donde hay unas generaciones que empiezan a pensar otro tipo de ciudad y otro tipo de arquitectura. No quiere decir que las pasadas no lo hayan hecho, las piensan en otro contexto. Las generaciones pasadas pensaban en desarrollar la ciudad para que creciera, y las generaciones de ahora estamos pensando en reformular la ciudad para habitarla. Eso es muy diferente, ¿okay? Y las generaciones futuras seguramente van a tener otra problemática, ¿no?, que puede ser criticar nuestra condición de creadores y pensar en una ciudad que se reformule para poder gozarla, que eso es diferente, ¿sí? O sea, nosotros estamos en la que tenemos acceso o queremos construir accesos, ¿sí? Ahora, nada más para hacer la palabra Brenda. Aquí coincide que la mayoría de los artistas tuvieron acceso a esta ciudad en ese contexto, o en el contexto de nuestra generación. Tuvieron que construir, ¿sí? Pero que todos los artistas de la exposición, por ejemplo, y casi la mayoría, podría decir, de las voces que participan en las mesas, en los talleres, en las conferencias, son intelectuales y son
profesionistas activos. Eso es muy importante. Bueno, yo nomás me gustaría cerrar, hay una pregunta fundamental que desde hace mucho tiempo a mí me rige para estar imaginando y creando proyectos, que es, ¿pueden las ciudades soñar? Entonces, esa pregunta ha sido fundamental en mi trabajo y es la pregunta que inició este proyecto. ¿Puede Ciudad Juárez soñar diferente? ¿Puede esta ciudad soñar de una manera tangible? Y te digo, de eso ya se han detonado muchas otras cosas, pero yo creo que ahí está, digamos, el meollo del asunto. ¿Sí? Si podemos o no podemos soñar otras cosas. Gracias. Bueno, pues agradecemos a todas, a todos su presencia, su atención a esta charla. Por supuesto, a la doctora Brenda Ceniceros, a la moderadora Daniela Gutiérrez de la UACJ, y al subdirector de producción cultural de la UACJ, el maestro Tomás Contreras, por esta aportación que han tenido para el Festival de Arte Nuevo. Quisiera leer por aquí un par de comentarios que hizo una sola persona, el maestro Luis Pegut, me parece que es artista fotográfico, él no recuerdo muy bien. Es fotógrafo. Sí. Y él hace los siguientes comentarios. La doctora Brenda Ceniceros se ha encargado de realizar un trabajo de campo y de registro que nos permite conocer diversos tópicos de interés como ciudadanos, desde los espacios públicos y los no lugares. Luego dice, y lo más valioso del trabajo de la doctora Ceniceros es que su trabajo se queda como registro y memoria colectiva. Esto de parte de Luis Pegut. Muchas gracias, Luis. Quisiéramos aquí abrir un espacio de preguntas y respuestas. Si alguien de nuestros oyentes, de nuestro auditorio tiene alguna pregunta que hacerle a nuestro panel, a la conferencista, al maestro Contreras, todavía queda un poquito de tiempo para hacer unas cuantas preguntas. Estamos con un pequeño paréntesis para ver si alguien quiere por ahí hacer claro. una pregunta. Miren, en general, ahí está, Dani, la aportación del fotógrafo Pegut. Lo acaba de decir, ¿no? El trabajo de Brenda hace esto. O sea, una de las grandes diferencias generacionales que existe es que a las generaciones por encima de nosotros les ha tocado construir y hacer historia, y a nosotros nos toca hacer historiografía. Eso es muy diferente, ¿sabes? O sea, hay que ir a la velocidad de la realidad en la que investigas, produces, construyes, analizas y publicas. ¿Vale? Y todavía es redes. Mi amiga historiadora te diría que no hacemos historiografía, pero intentamos, ¿verdad? Intentamos como tangencialmente entrarle a los temas. Digo, yo creo que la poética nos salva muchas de las veces a no caer en estas como ideas ya disciplinarias, pero sí, intentamos. Yo sé que y es una actividad que hace como dentro de muchas cosas, ¿no? Pero no me atrevería a decir que hacemos historiografía, te digo, porque si no nos metemos en problemas, ¿no? Con los historiadores, pero sí, o sea, intentamos registrar, intentamos publicar, intentamos documentar y sobre todo crear estos diálogos y estos productos que nos permitan estar dialogando unos con otros, ¿no? Unas con otras y poder hacer estos intercambios. Para mí eso es lo más valioso. Los diálogos que teníamos en el 2016 han rebasado muchas cosas y los que vamos a tener en el 2021 van a ser otros también. Y yo creo que eso es lo interesante del proyecto, ¿no? Cómo va registrando todos estos caminos y estas voces. Y yo agradecer sobre todo a todos los cómplices, ¿no? Y a todos los que quieran a llegarse al proyecto, porque es un proyecto, ahora sí, de espacio híbrido. Entonces, por ahí también. Bueno, pues nombres vienen de la forma de hacer las cosas, terminologías técnicas, pero lo importante es que se hagan, lo importante es lo que esté haciendo, se le llame como se le llame, historia, historiografía, registro antropológico, registro histórico, como se le llame, lo importante es que se esté haciendo y que quede para las nuevas y las futuras generaciones que puedan conocer todo cómo se ha ido conformando sus hábitats, sus espacios ciudadanos. Es muy interesante
el saber lo que había antes en una calle por la que uno transita, de saber qué sucedió en esos espacios, y en materia de cultura, pues sobre todo cómo ha ido el devenir de nuestras expresiones, de nuestros entendimientos de lo que es nuestra cultura. No sé si haya por ahí alguna otra pregunta, Ilse, de parte del público. También me gustaría mucho destacar, por ejemplo, la cuestión del baldío, el que se retomaba en esta exposición, y también de un tanto del no lugar, es algo que como artistas, yo creo que, no sé si todos, pero la gran mayoría tenemos como que presente en nuestra ciudad, ¿no? Cuando se retomaba ese trabajo, que yo retomé el trabajo de los no lugares en el 2014, había un 33% de lote baldíos en Juárez. Entonces está dentro de este imaginario colectivo. El trabajo que presentó Tom de todos estos artistas es valioso porque deja un registro, digamos, transversal de una temporalidad en donde muchos lotes baldíos no estaban ocupados y ahorita ya se han transformado en otra cosa, pero eso que imaginábamos que pudiera ser o no pudiera ser, o esa crítica o esa cuestión, para mí es muy, muy rescatable dentro de todo este trabajo, ¿no?, que se ha dejado. Yo también soy tu fan, Octavio. Navita, saludos. Agrega por ahí Luis Pegut nuevamente, dice lo más importante. Y soy fan de Luis. El trabajo que realizan se quedan registrado y le dan legitimidad a lo que realizan. Enhorabuena. También te digo, mencionar que todos los participantes del evento son personas muy comprometidas y han aportado su visión y digamos que van nutriendo todo esto. No estaríamos aquí si no fuera por todos los cómplices. Gracias por estar y ser. Bueno, pues si no hay más preguntas, si no hay más comentarios, vamos a dar por finalizada esta charla, esta dinámica, de parte de la Secretaría de Cultura del Estado de Chihuahua, del Fondo Regional para la Cultura y las Artes del Noreste y del Festival de Arte Nuevo. Queremos agradecer a todos quienes han participado en esta mesa, en esta charla, por su participación, y a todas ustedes por su presencia, y les invitamos pues a continuar disfrutando de todo este material, de todo este contenido que se está manejando a través del Festival de Arte Nuevo en su 4ª edición, que se titula Espacios Híbridos. Recuerden que pueden consultar la grabación de la conferencia y el resto de los contenidos del festival en la plataforma www.fan.chihuahua.gov.mx y en las redes sociales del Festival de Arte Nuevo. Muchísimas gracias y hasta la siguiente actividad. Gracias. Hasta luego, gracias.